Por cierto, ustedes vieron ahí una representación de Pedro. Sabemos que él fue un personaje importante en la historia de la resurrección. La resurrección de Cristo es una verdad fundamental para nosotros los cristianos. La palabra de Dios dice que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero al tercer día Él resucitó. ¿Qué significa resucitar? Volvió a vivir y se presentó, dice la Escritura, Él se presentó a Cefas, después a los 12 y después dice que se presentó a más de 500 personas a la vez. Hermanos, no estamos hablando de una persona que vio una visión o una alucinación. Estamos hablando que a Jesucristo resucitado lo vieron más de 500 personas a la vez. A la vez. O sea, Cristo volvió a vivir. Se levantó de la tumba y vive para siempre. Y eso es lo que estamos celebrando hoy aquí en nuestra casa de oración, en nuestra iglesia, que Jesucristo ha resucitado. Ahora, los discípulos no creían esto porque vieron a Jesús clavado en una cruz. Ellos vieron a Jesucristo perder la vida en la cruz. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Muy simple, se llenaron de miedo, se llenaron de pavor, se llenaron de terror. ¿Por qué? Porque no querían terminar como Jesús, clavados en una cruz. Así que huyeron, lo abandonaron. Pero cuando uno abre el libro de los Hechos, ve una diferencia increíble en los discípulos. Los vemos a ellos valientes, aguerridos, predicando el evangelio, no importando que los amenazaran, no importando que los maltrataran. Allí vemos a esos discípulos llenos de valentía, llenos de valor, llenos de intrepidez, dispuestos a darlo todo. ¿Sabe por qué? Porque ya no les importaban las amenazas de matarlos, porque esas amenazas de muerte eran vacías, porque ellos sabían, si Jesucristo resucitó, Él también nos puede resucitar. ¿Qué hizo que los discípulos cambiaran? ¿Qué hizo que los discípulos fueran transformados completamente? La respuesta es muy sencilla: la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo fue lo que a ellos les impactó. Fue la realidad de la resurrección lo que los animó y fortaleció para cumplir la tarea que el Señor les había encomendado a ellos hasta que Él regresara. La resurrección de Jesús de entre los muertos te puede animar a ti a recibir también una segunda oportunidad, como lo tuvieron los discípulos. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes hoy: la resurrección de Cristo y la segunda oportunidad. Vayan conmigo a sus Biblias al Evangelio de Marcos, el capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 1 al 8. Marcos, capítulo 16, del versículo 1 al 8. Dice así la palabra del Señor: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque todos recordamos que el sepulcro estaba cubierto con una enorme y pesada piedra que no era fácil de remover. Era el sello, era la seguridad de que Jesucristo no lo iban el cuerpo de Jesús no lo iban a sacar, no lo iban a robar. Y dice: pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. ¿Qué dice? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron.
Verso 7, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, y decían nada a nadie porque tenían miedo. Acompáñame en unas palabras de oración. Amado Señor, gracias te damos por esta hermosa historia, por esa impactante buenas noticias de tu resurrección. Usa tu palabra, mi buen Dios, mi buen Padre, que ella no vuelva vacía, y bendícenos con ella y háblanos con ella. Usa este vaso de barro para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús oro así, amén. Bueno, yo les he contado a algunos de ustedes que al principio de mi ministerio pastoral, hace más de 25 años, doy la gloria y la honra a Dios por todos esos años. En mi primer año de pastorado tuve una recarga de trabajo fuertísima. No solamente servía como pastor en una iglesia, sino que además tenía mi trabajo secular, tenía una familia que mantener. Así que todo eso, el primer año de mi ministerio, como que me aturdió, me cansé, me agoté, me estresé y terminé deprimiéndome, terminé teniendo una depresión. Y encima de todo eso me sentía tan culpable porque estaba deprimido. Yo decía, no puede ser que un pastor esté deprimido. Claro, no sabía que la mayoría de pastores tienen un episodio de depresión en algún momento de su vida. No sabía en ese entonces que la mayoría de todas las personas tienen un episodio de depresión una vez al año. Pero me sentía angustiado, me sentía que todo había terminado en ese primer año. Bueno, hay un personaje en la Biblia que sintió que todo estaba acabado, que todo estaba terminado, que ya no había más oportunidad para él. Pero el ángel le dijo a las mujeres que le llevara esta buena noticia. Ahora, probablemente usted no se percató cuando leyó lo que yo leí. No se preocupe, yo tampoco me percaté cuando leí la Biblia y leí esta porción bíblica la primera vez. En los detalles están escondidas los tesoros de la palabra del Señor. Ahora mira conmigo el versículo que acabamos de leer en la palabra del Señor, el versículo 7. Dice, pero id, el ángel le dice a las mujeres, pero id, decid a sus discípulos, ¿y qué más dice? ¿Qué más dice? A Pedro, que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os digo. ¡Wow! Este es un mensaje poderoso, porque es un mensaje poderoso. Es poderoso para Pedro. Ahora, el ángel no le dijo a las mujeres, lleven este mensaje, esta noticia, esta palabra a los discípulos, pero también llévenselo a Poncio Pilatos o a Herodes, ¿no? Sería lógico, aquellos eran sus discípulos, los otros eran sus detractores. No dijo el ángel a los discípulos y a Poncio Pilatos. Hubiéramos esperado que el ángel le dijera a las mujeres, vayan y díganle a los discípulos y a Juan que Jesucristo ha resucitado, ¿verdad? ¿Por qué Juan? Óigame, Juan fue el único discípulo que estuvo hasta el final con Jesús, ahí a los pies de la cruz. No se apartó en ningún momento. Era lógico que pues Jesús le encomienda al ángel esta palabra, esta noticia. Pero no fueron palabras de reconocimiento la que el ángel le comunicó a las mujeres. Fueron palabras de afecto. Fueron palabras importantes para un Pedro que tenía un corazón destrozado. Él lo había negado a la hora de la verdad y necesitaba una palabra de aliento, un nuevo comienzo, una segunda oportunidad. Diga conmigo, segunda oportunidad. Bueno, en este relato nos recuerda, número uno, una segunda oportunidad es posible. Una segunda oportunidad es posible. ¿Cómo es posible esta segunda oportunidad? Debido a la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Debido a la resurrección es que hay posibilidad de una segunda oportunidad.
Si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. No tendríamos una noticia que dar, no tendríamos esperanza alguna. Todo estaría terminado. Pero la verdad es que Jesucristo resucitó. Pedro necesitaba ese bálsamo de agua porque estaba muerto de esa sed del Señor. La palabra de Dios dice que cuando Pedro escuchó aquellas palabras, supo que es posible tener una segunda oportunidad. Ahora, déjame decirte algo. La Biblia es la historia de hombres y mujeres que recibieron una segunda oportunidad. La Biblia está llena de historias fascinantes. Por ejemplo, la Biblia nos habla de un personaje llamado Moisés. ¿Quién se hubiera imaginado que un asesino podría liberar al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto? Bueno, Moisés estuvo 40 años en preparación y luego estuvo frente a una zarza ardiente donde se le presentó el Señor y él fue escogido para ser el emancipador de su pueblo. Moisés, el que mató a un egipcio. Pero no solamente él. ¿Qué decir de aquel personaje que estaba tan lleno de lujuria? ¿Quién hubiera pensado que un hombre como ese pudiera tener un corazón que siguiera a Dios? Sin embargo, al leer la oración de David en el Salmo 51, vemos que es posible una segunda oportunidad. ¿Qué decir de Jonás? ¿Se acuerdan del profeta rebelde que desobedeció a Dios porque no quería ir a Nínive? Y estando en el estómago de ese pez gigante, recibió una segunda oportunidad y fue a predicar las buenas nuevas del Señor. Algunos pueden leer Marcos 16:7 y decir está bien, pero recuerden cómo estaba Pedro. Pedro lloraba amargamente. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia. Lloraba con amargura, porque él, quien le había prometido lealtad a Jesús, lo traiciona. Incluso dice que ni siquiera lo conoce. ¿Te puedes imaginar cómo se encontraba Pedro? ¿Cómo estaba su corazón? Hermanos, amigos, usted que está viéndome del otro lado, detrás de la pantalla, la segunda oportunidad es posible. ¿Cuántos dicen amén? Nadie dice que es automática. Judas, escuche, señores, no la consiguió. Se reformó, pero no se arrepintió. El joven legislador rico que tuvo un encuentro con Jesús sintió remordimiento y se marchó afligido, pero no hay ningún registro de que él se haya arrepentido. Poncio Pilato lamentó su mala decisión, pero no sabemos nada acerca de su arrepentimiento. Este versículo no es para aquellos que piensan que pueden seguir cometiendo el mismo pecado vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. No, es para hombres y mujeres que se han arrepentido de corazón y que han reconocido su pecado y han llegado al punto de llorar amargamente por él, así como hizo Simón Pedro. El Señor Jesús no se reunió en privado con Simón Pedro porque era un pecador y un culpable, sino porque fue penitente, porque estaba afligido, porque estaba arrepentido. No se reunió Jesús con él por sus maldiciones y sus denegaciones, no, sino por la misericordia del Señor. Fueron sus lágrimas de arrepentimiento de corazón que hizo posible que el Señor se reuniera con él. Hermanos, no hay esperanza de una segunda oportunidad para aquel que simplemente se siente apenado por haber sido atrapado, haber sido pescado, haber sido descubierto, sino solo para aquel que tiene un corazón verdaderamente arrepentido y destrozado. En el mundo no hay oportunidades.
En el mundo a veces se le cierran las puertas a las personas, pero esta es la buena noticia. En Jesucristo y por su resurrección podemos tener una segunda oportunidad. La segunda oportunidad es posible. Amén. El Salmo 51, 17 dice: tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. No rechazará un corazón arrepentido. La Pascua, la resurrección significa que hay esperanza. Significa que hay una nueva vida, un volver a empezar, un nuevo comienzo. Así es, hay esperanza. Es posible tener una segunda oportunidad. El ángel dijo: vayan a decírselo a los discípulos. ¿Y a quién más? A Pedro. A Pedro. La segunda oportunidad es posible, pero además la segunda oportunidad es personal. Es personal. ¿Sabes que nuestro Señor Jesús es un Dios personal? Te ama a ti, te llama por tu nombre. Así lo dice Juan capítulo 10, versículo 3. Dice: Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Este mensaje de los ángeles es muy personal. Este mensaje dice: vayan a decirle a los discípulos, pero también vayan a decírselo a Pedro. No dijo: vayan a decírselo a Simón. ¿Sabes que Pedro tenía un nombre primero y era Simón? Quien le cambió el nombre fue Jesús. Y le dijo: ya no te llamarás más Simón, ahora te llamarás Pedro, Petros, piedra. Eso es lo que le dijo Jesús a este hombre. ¿Sabes por qué? Porque veía un potencial en Pedro, veía un potencial en ese pescador galileo. Algunos podrían haber esperado que el mensaje dijera: vayan a decírselo a los discípulos y a Simón. ¿Por qué a Simón? Porque Simón estaba volviendo a su vieja vida. Estaba caminando en su naturaleza antigua bajo el yo. Pero no, Jesús no dice: díganle a Simón que he resucitado. Él dijo: díganle a Pedro. Esto es muy importante, hermanos. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque Jesús sigue creyendo en Pedro. Gracias, papito. Jesús sigue creyendo en Pedro. Mire, estas son palabras de verdadera afirmación. Cuando el empleado sabe que el jefe cree en él, da lo mejor de sí. Cuando un atleta sabe que su entrenador cree en lo que hace, se esfuerza para lograr más. Cuando un hijo cree que su padre cree en él, tiene más confianza, ¿sí o no? Cuando alguien dice: yo creo en ti, tú te animas. Cuando un padre le dice a su hijo, a su hija: yo creo en ti, tú vales, tú vas a llegar lejos, sigue esforzándote. Hermanos, quizás algunos de ustedes han fracasado y se han sentido desesperanzados como Simón. Pero déjame decirte algo: la tumba vacía muestra que hay una segunda oportunidad. No solo es posible, sino es personal. Nos atrevemos a pensar en el tono del mensaje angelical. No sé ustedes si quieren como imaginarse, ¿no? Vayan y díganselo a los discípulos. Y el ángel toma un respiro y dice: ¿y saben qué? Vayan y decírselo también a Pedro. Que Pedro sepa que Jesús ha resucitado y va delante de ustedes a Galilea. ¡Wow! ¿Sabes qué? El Señor cuenta con personas ordinarias que se humillan delante de Él, que le dicen al Señor: Señor, mira mi pobreza, te necesito. Señor, aquí estoy. Quizás algunos han fracasado y se han sentido desesperanzados como Simón Pedro. Pero déjame decirte algo, hermanos. ¿Cuál es el mensaje aquí?
Creo que Dios utiliza personas para cambiar el mundo. Él no utiliza super santos, Él utiliza personas arrepentidas que vienen a decirle al Señor: te necesito en mi vida, úsame conforme a tu voluntad. Es como si el ángel le dijera: asegúrense de decirle a Pedro que no está fuera de juego, puede volver a la cancha, puede volver a jugar, hay una esperanza para él. Un error no hace un fracaso. El pecado puede hacer muchas cosas. Déjeme decirle algo: el pecado puede destruir vidas, puede destruir familias, puede destruir matrimonios, puede destruir corazones, pero no puede hacer que Dios deje de amarnos. Amén. No puede hacer que Dios deje de amarnos. La Pascua significa esperanza, significa que hay una nueva vida y un nuevo comienzo. Hay tres palabras que marcan la diferencia. Y a Pedro, díganle que he resucitado. Hermanos, la segunda oportunidad es posible, es personal, pero también la segunda oportunidad es privada. ¿Sí o no? Mire, cuando nuestro Señor Jesucristo salió de la tumba, una de las primeras cosas que hizo fue encontrar a Simón. ¿Por qué lo sé? 1 Corintios 15:5 dice: se apareció a Cefas y luego a los 12. Algunas cosas son tan personales y tan privadas que no están registradas en la Biblia. No aparecen. Son reuniones privadas entre el Señor Jesús y ciertos personajes. El Jesús resucitado se reunió con Pedro de manera privada y tuvieron una conversación. Yo no sé usted, pero yo quisiera imaginarme qué pasó en esa conversación. Creo que hubo lágrimas, creo que hubo dolor, creo que hubo arrepentimiento, hubo palabras de afirmación, hubo silencios. Todo eso pasó con Jesús y con Pedro. ¿Por qué lo sé? ¿Por qué creen que lo sé? ¿Sabes por qué lo sé? Porque tú y yo hemos tenido esos momentos personales y privados delante del Señor. Y le hemos dicho: Señor, fracasé, me equivoqué, te he negado con mi conducta. Señor, me siento mal, me siento terrible, me duele mi corazón, Señor. Estoy seguro que en esa conversación hubo lágrimas de amargura de Pedro y de arrepentimiento por haberlo negado, pero lo peor de todo, haber dicho que ni siquiera conocía a Jesús. Qué tremenda habrá sido esa experiencia. Juntos tuvo oportunidad Pedro de recibir esa palabra de afirmación del Señor Jesucristo. Se trata de tener un encuentro privado con Jesucristo. Se trata, amigo, amiga, que tú también tengas ese encuentro privado, personal con Jesucristo. Porque Él vino para dar su vida por ti. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores y que estamos apartados de Dios y que no podemos acceder a la gloria de Dios. La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, y te amó a ti y me amó a mí, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos de nosotros nos hemos creído que somos personas buenas, pero no somos tan buenos. Porque cuando nos vamos a confrontar con la ley de Dios, los mandamientos de Dios, ¿sabe qué descubrimos? Que hemos quebrantado sus mandamientos y sus leyes. Así como en la tierra quebramos o quebrantamos las leyes de los hombres y necesitamos ser castigados, la Biblia dice que aunque nos esforcemos en cumplir con los 10 mandamientos, si solo quebrantamos un mandamiento, es como que si hubiéramos quebrantado todos los mandamientos. Tenemos un problema. Estamos separados de Dios por nuestros pecados. Dios lo sabía. Y la palabra de Dios dice, por eso la palabra de Dios dice en Romanos, la palabra dice en Romanos, de que Él, sabiendo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados,
mandó a su Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. Sí, Cristo vino para morir por nuestros pecados. Cristo vino para dar su vida por ti. Para que haya habido un domingo de resurrección, tuvo que haber un viernes de crucifixión. Un viernes de crucifixión. Y lo hizo por nosotros. Hermano, amigo, una segunda oportunidad es posible porque la tumba está vacía. Amén. Es personal, es para ti, es para mí. Es privada porque es un tiempo entre tú y tu Creador, Jesucristo. Pero también la segunda oportunidad es fructífera. Esa segunda oportunidad impacta y transforma nuestras vidas y no seremos los mismos cuando tenemos un encuentro con Jesucristo. Por favor, quiero contarte cómo termina la vida de Pedro. Pedro fue transformado. Pedro fue impactado por una segunda oportunidad y él la tomó. Se convirtió en el líder indiscutible de la iglesia temprana. Lo vemos en el libro de los Hechos, diciendo: no puedo callar lo que he visto y he oído. Lo vemos golpeado, encarcelado y sometido a vergüenzas en el nombre de Jesucristo. Y todo por aquellas palabras: díganle a Pedro también. Si algunos miembros de la iglesia moderna hubiesen elegido dar este mensaje de resurrección, ¿sabes qué yo pienso que hubieran dicho? Vayan y díganle a los discípulos que Cristo ha resucitado. Pero no se lo digan a Pedro, él es un fracasado. No se lo digan a Pedro, no contemos con Pedro. No, Pedro caminó sobre el agua y no pudo, se ahogó. Negó a nuestro Señor 3 veces. Sí, vayan a decírselo a los discípulos, pero olvídense de Pedro. No contemos con Pedro. No se merece que le digamos esta buena noticia. A Pedro no. Hermanos, Jesucristo no dijo eso. Jesucristo le dijo al ángel: vayan y dígale a los discípulos, y a Pedro también. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Vayan y díganselo a Pedro también. Vayan y dígale esta palabra de afirmación: Él va delante de ustedes. Podemos sorprendernos a nuestros fracasos porque una segunda oportunidad es fructífera. Simón Pedro permaneció leal hasta la muerte. Señores, déjeme decirte algo. En el mismo libro que escribió Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13 y 14, leemos: además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de un poco tendré que abandonarlo según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Porque recordó lo que el mismo Señor le dijo en Juan capítulo 21. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Jesús le dijo a Pedro que él pasaría por esta situación porque lo llevarían a ser crucificado. Después que Pedro reafirmó su amor por Jesús 3 veces, el Señor le dijo lo siguiente en Juan capítulo 21: ven, sígueme. Y Pedro, escucha, le siguió hasta la muerte. Sí, hermanos, hasta la muerte. Así lo cuenta la historia. Después que Pedro reafirmó su fe y siguió a Jesucristo, lo que siguió a su vida después de muchos años fue la crucifixión. Sí, la de Pedro. Sin embargo, Pedro, antes de morir y ser crucificado, pidió que lo crucificaran boca abajo porque no se sentía digno de morir de la misma manera en la que murió su Salvador. Dígame si una segunda oportunidad no es acaso posible. Lo fue para Pedro y murió de esta manera. No es suficiente, escúchame, con saber que una segunda oportunidad es posible, es personal, es privada o aún fructífera.
hay que dar un paso más. El punto central está en obedecer aquella palabra: sígueme. Y ese es el llamado que Jesús te hace a ti, amigo, amiga. Sígueme, sígueme. El Señor te hace ese llamado a ti, que te encuentras como estás. Muchos de nosotros saben esta historia que Jesús contó de aquel muchacho que un buen día dijo: estoy cansado del hogar, de la casa de mi padre. Y tomó la herencia que le correspondía y se fue a la ciudad, deslumbrado por las luces de la ciudad. Y allí en la ciudad lo perdió todo. Terminó en el lodazal, en el fango, sin empleo y totalmente en bancarrota. Estando en ese hoyo de desesperación, recapacitó y escribió una nota y dijo: volveré a la casa de mi padre, me arrepentiré, le diré que por favor me dé trabajo como uno de sus siervos. Cuando volvió a su casa, su padre lo vio venir y corrió a su encuentro sin señalarlo ni juzgarlo. No le preguntó dónde había estado, sino corrió con los brazos abiertos hacia su hijo. Y unos brazos nunca han estado tan abiertos como cuando Jesús los abrió al ser crucificado. Amén. Él los abrió por ti y por mí. Eso es lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6. La palabra dice: pero Dios nos muestra su amor al enviar a Jesucristo para morir por todos nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Sin que se lo pidiéramos, Jesucristo vino para pagar por todos nuestros pecados que hemos cometido. Hermanos, todo esto lo resumo en 3 palabras. La tumba vacía se resume en 3 palabras: pecado, libres y futuro. Pecado, porque Cristo murió por nuestros pecados. Él tomó el castigo, escúchame, Él tomó el castigo que tú y yo merecíamos. Él cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario y murió. Pero al tercer día resucitó triunfante. El Padre aceptó su sacrificio por nosotros. Libres, porque cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, es libre. La libertad de nuestro pasado, la libertad de nuestros recuerdos, libres para servirle, amarle y seguirle por toda la eternidad. Y futuro, porque la promesa del Señor es que nos está preparando un lugar para nosotros. Donde esté Él, Él dijo: vosotros también estarán libres de la presencia del pecado en nuestras vidas por toda la eternidad. ¿Cuántos desean esto para sus vidas? ¿Cuántos desean ser libres de su culpa y del fracaso? ¿Cuántos de los que están aquí desean una segunda oportunidad? No les terminé de contar mi historia, que empecé a decírselas al principio. Bueno, hermanos, el final de mi historia es que Dios me dio una segunda oportunidad. El infierno no pudo contener lo que Dios había llamado. Él me sanó, Él me levantó, y por la gracia y por la misericordia de Dios sirvo al Señor en el ministerio pastoral por más de 25 años. Sea la gloria y la honra a mi Dios. Una segunda oportunidad es posible para ti, amigo o amiga. Qué palabras tan hermosas y esperanzadoras. Y a Pedro. ¿Qué nos dice a nosotros todo esto en el día de Pascua? Se nos recuerda que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Es un Dios que te desafía a tomar esta segunda oportunidad para que la recibas. El Señor quiere poner tu nombre en este versículo. Díganle a los discípulos y a Rosa, a Pedro, a María, a Stephanie, a Juan. Díganles que yo vivo, que he triunfado, y como yo vivo, ellos también podrán vivir. Gracias a Dios, hermanos, existe una segunda oportunidad. Alguien dijo: desearía que hubiera algún lugar maravilloso llamado la tierra del nuevo comienzo,
donde todos nuestros errores y penas y toda nuestra avaricia egoísta pudiera ser dejadas en la puerta como un abrigo viejo y andrajoso para no volver a vestirlo jamás. Gracias a Dios existe ese lugar. Una segunda oportunidad es posible, es personal, es privada y es fructífera. Ahí está. 3 palabras marcaron la diferencia. Y a Pedro, la tumba está vacía. Es posible recibir una segunda oportunidad. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Confía en Jesucristo. Arrepiéntete y ten fe. Arrepiéntete de tus pecados, de lo que has cometido, de corazón, no simplemente un remordimiento, sino de corazón. Le dice: Señor, estoy arrepentido de lo que he hecho con mi vida. Y cree. ¿Qué es creer? Es creer en Cristo y en lo que hizo en la cruz del Calvario, y también creer que Él venció la muerte y que Él pagó por nuestros pecados en esa cruz del Calvario. Si te arrepientes y crees, la Biblia dice, serás salvo y recibirás la salvación de tu alma. Amigo, amiga, nadie está libre de morir. No existe tal cosa como un seguro de vida. No existe. El momento menos indicado te puede sorprender la muerte. Mi pregunta para ti es: ¿qué pasará con tu alma al morir? Quiero con todo mi corazón desearte que si tú o yo muriéramos, al despertar encontraríamos a Jesús, quien nos dice: bienvenido a casa. Y no tener que estar sufriendo por la eternidad en el infierno, separado de Dios por toda la eternidad. Queremos hacerte esta invitación. Hoy es un día muy especial. Hoy es el día de salvación. Vamos a ponernos todos de pie, hermanos. Ahí donde estamos, vamos a ponernos todos de pie. Y quiero hacerte esta invitación. Tú no estás aquí por casualidad. Usted que me está viendo del otro lado, también quiero hacerte la invitación. Amigo, amiga, Dios te trajo aquí. No sé cómo está tu vida. No sé cómo te encuentras. No sé por la situación que estás pasando. Pero quizás te identificas con Pedro y sientes en tu corazón que estás arrepentido. La Biblia dice que si te arrepientes y crees en Jesucristo, recibirás el perdón de tus pecados y aceptarás a Jesucristo como Señor y Salvador personal de tu vida. ¿Qué significa eso? Recibir a Jesús como Salvador es que pones tu fe en Él y te apropias de lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Y como Señor, porque le dices: ahora quiero que tú dirijas mi vida. Quiero que tú seas el jefe, el director, el Señor de mi vida. Yo lo he hecho mal, ahora quiero una segunda oportunidad. Y quiero seguirte, Jesús. Y quiero servirte y amarte. Ahí está la diferencia. Amigo, nosotros queremos orar por ti. Amiga, nosotros queremos orar por ti. No importa la edad que tú tengas. Puede ser un niño, un joven o un adulto. Pero queremos invitarte a recibir esta segunda oportunidad. Sí, es para ti. Arrepiéntete de corazón y cree en Jesucristo. Nosotros queremos extenderte una invitación para que vengas aquí al altar y orar por ti. Te lo prometo, no voy a hacer absolutamente nada que sea embarrassing, que te haga sentir mal, jamás. Lo único que quiero es que vengas al altar, acepte este llamado del Señor, acepte esta segunda oportunidad para tu vida, arrepiéntete de corazón y cree en Jesucristo. Queremos que vengas aquí, vamos a orar por ti, te vamos a obsequiar una Biblia y vamos a decirle: gloria sea a Dios por tu vida. Si esa es tu decisión, mientras que yo voy a orar y vamos a orar, deja tu banca, con valentía, ven al altar. Si sientes un poco de temor,
Pídele a la persona que está a su lado, acompáñame. Yo quiero esa segunda oportunidad. Yo no quiero irme de este lugar sin Jesucristo en mi vida. Yo lo necesito a Jesucristo. Estoy arrepentido y quiero creer en Él y recibirlo como mi Señor y mi Salvador. Eso es lo único, nada más. Da el paso y síguele, y síguele. Mientras que yo oro, deja tu banca, ven al altar, acá hay mucho espacio. Yo quiero orar contigo. Deja tu banca ahí donde estás y ven al altar. En este día de resurrección será la mejor decisión que tomes en tu vida. Oremos. Señor, gracias te doy por este hermoso día. Señor, en el nombre de Jesús te ponemos en tus manos este momento. Señor, oramos para que tú con tu Santo Espíritu convenzas a quien tengas que convencer. Y esperamos, Señor, que tú muevas tu mano poderosa y toques los corazones que tienes que tocar. El altar está abierto. Ven adelante. Venga. El Señor está esperando por ti con los brazos abiertos. El altar está esperándote. Venga, entregue su vida a Jesucristo. Rinda su vida a Él. Acepta esta segunda oportunidad que el Señor te está dando. Vamos a esperar unos minutitos y vamos a orar todos para que esta cosecha se dé, para que el enemigo no robe esta semilla. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí que quiera venir al altar? Queremos orar por ti. Deja tu banca ahí donde está y dile: yo quiero esa segunda oportunidad. No lo dude más. Dé el paso. Dé el paso. Estamos esperando por ti. No importa lo que haya pasado en tu vida, no importa lo que haya sucedido contigo, hay una segunda oportunidad para ti.